Paz de Cristo, hermanos. Una vez más estamos en este viernes de reflexión, donde venimos a traer un mensaje de paz y esperanza, sobre todo en este tiempo difícil. Hoy quiero felicitarlos porque es un día que debemos dedicar a Dios y hacer un alto en la vida para poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Pero también me siento contento, me siento feliz, porque hoy le hice la invitación a mi esposa de poder estar frente a ustedes y ella lo aceptó con gusto. Y queremos compartir la palabra de Dios. Espero que podamos ponernos de acuerdo y que podamos llevar a cabo este mensaje o esta reflexión. Le voy a pedir a mi esposa que ella le salude también en el nombre de Jesucristo. Paz de Cristo, estimados hermanos, Iglesia 46 y amigos que nos escuchan. Me da mucho gusto saludarlos por este medio y esperamos que sea de bendición la reflexión que vamos a dar en esta tarde. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Pues les voy a dar oportunidad a que se conecten. Vamos a esperar unos minutitos para que usted se conecte y poder empezar. Creo que este es un día que debemos apartar para Dios. Hoy esta tarde, dando oportunidad de que usted se conecte y que nos salude, ¿verdad? Que nos salude ahí donde está. Bendigo la vida de mi hermana Yaxibe. Dios la bendiga, hermana Yaxibe. Hermana Mónica, hermana Karina, Dios la bendiga. Hermana Viviana, hermano Juan Carlos, allá en Guatemala, Dios lo bendiga. Lupita, Dios te bendiga por estar conectado con nosotros en esta ocasión. Bendigo la vida de ustedes allá en la Ciudad de México. Y sé que también por allá hay alguien más que nos está viendo, que está conectado. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿verdad? La hermana Conchita también nos está viendo, Dios la bendiga, hermana. Hermana Viviana, Dios la bendiga. Y bueno, no sé cuántos más se puedan conectar en este momento. Salúdenlos. Deseamos que ustedes estén interactuando con nosotros. El hecho de hacerlo en vivo es la finalidad de que usted también interactúe con nosotros, nos diga: aquí estamos, pastor, queremos acompañarlo en estas reflexiones. Tal vez alguien por trabajo, por algún otro motivo, tal vez no se conecte, pero hay oportunidad de verlo después. Y bueno, gracias le damos a Dios. Bueno, yo quiero que mi esposa nos lleve y nos diga el título del tema que vamos a tratar y sobre todo la base bíblica en la cual quisiéramos centrar esto. El tema se llama ¿Cómo orar en tiempo de crisis? Y la base bíblica la tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5, y dice así: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén. Bueno, la parte bíblica que he leído me llama mucho la atención y me gusta, porque ese texto pues nos lleva a una respuesta de una oración que este hombre, el rey Ezequías, hizo. Y creo que hablar acerca de orar, que es una de las claves en este tiempo difícil, creo que tenemos que buscar conquistar a Dios, llegar al corazón de Dios a través de nuestra oración.
Y a través de la Biblia pues hemos encontrado infinidad de hombres y mujeres que han hecho que el Señor se conmueva con la oración. Y vemos en esta parte bíblica que verdaderamente Dios se conmueve. Dios se conmueve porque Ezequiel le hace un recordatorio de lo que era, que le servía, que era un hombre fiel. Y bueno, entonces ahí vemos nosotros precisamente que una oración hecha con poder, hecha con reconocimiento de quién es Dios y qué tanto hemos hecho por Él, obvio tendremos respuesta. Bueno, no sé qué opines tú. Amén, así es. La oración del justo creo que Dios la escucha. Porque cuando nosotros oramos con convicción, con fe, sabemos que Dios nos va a dar la respuesta. Así es. Amén. Entonces la oración es importante. Amigo, hermano, yo no sé si en estos días tan difíciles que estamos viviendo te hayas aferrado a la oración. Necesitamos de la oración para poder pasar las crisis, porque ahorita hay una crisis de enfermedad, pero en la vida nos enfrentamos a muchas crisis económicas, crisis financieras, crisis espirituales. Yo no sé por cuál estés pasando tú en este momento, pero siempre vamos a enfrentar crisis, y las cosas que nos enfrentamos posiblemente creamos que la vamos a hacer a través de nuestra capacidad intelectual o nuestra capacidad emocional, pero vea usted que no es solamente esto. Bueno, creo que nosotros como matrimonio, ¿verdad?, hemos estado pasando por situaciones difíciles, como tantos, ¿verdad? Pero no sé si mi esposa pueda decir algo que pueda traer luz o bendición a algún matrimonio o alguna persona que esté pasando por situaciones críticas. Amén. Pues yo aconsejo a los matrimonios que en estos tiempos que estamos viviendo se unan en oración. Al acostarse, se unan en oración. Al levantarse, si no es posible que los dos oren juntos, pero sí, desde que la hermana o el esposo le diga Dios te bendiga cuando vayas a orar, cuando vayas a trabajar, perdón. Entonces, la oración del justo la escucha el Señor porque somos sus hijos. En Santiago 5:16 nos dice que la oración de un hijo de Dios es poderosa y efectiva. Y nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces yo aconsejo a las parejas, ¿verdad?, que cuando salgan a trabajar, pues salgan así, ¿verdad? Sanos el uno y el otro. Amén. Si usted se da cuenta, la palabra de Dios nos insta, nos lleva a confiar en Dios, a creer en Dios. Y necesitamos aprender a confesarnos delante de Dios, pero también entre pareja. Por ejemplo, mi esposa y yo no podemos levantarnos y caminar si yo la he ofendido a ella o ella me ha ofendido a mí. No, nosotros necesitamos estar sanos para poder recibir la bendición de Dios, porque al final del texto dice la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tú estás sano, cuando no hay un sentimiento contrario en tu corazón, tus oraciones suben a la presencia de Dios. Pero cuando tu corazón está enfermo, por más oraciones que hagas, no van a subir ni una cuarta arriba de tu cabeza. Entonces, yo te recomiendo, por eso menciona que los hijos de Dios que oran, sí, es una oración poderosa y efectiva. Efectiva y eficaz. Entonces, tenemos que aprender esto. Tenemos que saber confiar en Dios. También puedo decirlo, ¿verdad?, que la oración produce paz en nuestra vida. Y
Santiago 5:13, ¿qué dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Qué bonito. Qué bonito es cuando nosotros estamos en paz. Podemos, si estamos afligidos, pues acercarnos a Dios. Si estamos en una situación de tristeza, pues no hay como ir a los pies de Cristo, ¿verdad? Por eso dice que si estás alegre, pues haz oración. Y si estás afligido, pues también. O sea, cualquier de las dos circunstancias en que te encuentres, puedes tanto estar alegre como cantar alabanzas. Amén. Entonces, tenemos que entender esta parte, porque muchas veces, hermanos, cuando estamos afligidos, no podemos alabar a Dios. No podemos alabar a Dios. Los mismos problemas nos afligen y no nos permiten comunicarnos con Dios. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que si alguno está entre vosotros afligido, haga oración, porque la oración nos va a traer alegría y vamos a poder cantar alabanzas. Entonces, se los compartimos, porque nosotros hemos vivido esas experiencias, ¿verdad?, por años, y creo que esas experiencias nos deben de traer gozo. Así es, en cualquier circunstancia en que estemos, Dios escucha nuestra oración y nos produce paz y alegría. También la oración produce seguridad. Produce seguridad. Y nuestra oración nunca debe de ser oraciones indiferentes. Tienen que tener un sentido. Así es. Tienen que tener un sentido. Tenemos que esas oraciones hacerlas creyendo en Dios. Porque en 1 de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjese bien lo que dice. Que los ojos del Señor están sobre los justos. Sobre los justos. Sobre aquel que hace las cosas bien. Aquel que se preocupa por hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Sí? Pero también dice que el Señor está en contra de aquellos que hacen mal. Entonces, tenemos que tener cuidado de cuál es nuestra forma de orar. ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué estamos haciendo? Por eso dice que la oración nos trae seguridad. Nos trae seguridad, y que nuestro Dios nunca va a ser indiferente a nuestras oraciones. Amén. Nunca. Él te va a escuchar. Pero tienes que hacer un espacio y de hacer también una reflexión de cómo está tu vida delante de Él. No siempre va a ser escuchado. Si estás viviendo en esa justicia de Dios, Dios te va a escuchar. Entonces, vamos a ver enseguida cómo debemos orar en los tiempos de crisis. Vea usted, y les voy a presentar algunos personajes bíblicos entre mi esposa y yo que nos llevan a que nos aclare en nuestra mente cómo es que debemos orar. Tenemos en primer lugar la crisis de cómo orar como Abraham sin egoísmos. Tenemos las citas de Génesis 18 del 23 al 33. No lo vamos a leer para abreviar y para ahorrar un poquito de tiempo, pero allí en la parte bíblica que nos muestra, nos habla de que el Señor le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra por sus pecados.
Esa es la parte que nos indica esa parte bíblica. Pero eso directamente a Abraham no le afectaba, porque él no estaba viviendo en ese lugar. Pero él tenía familia en ese lugar, y la familia que tenía era su sobrino y la familia de su sobrino. Eran los que vivían ahí. Y entonces, si usted se da cuenta cómo Dios intercede. Así es. Cómo Dios intercede, cómo Abraham, perdón, intercede por Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pedía? ¿Qué pedía Abraham? Que si había justos, ¿cuántos? No destruyera esas ciudades. No las iba a destruir. Si había, ¿cuántas? 50. Después 45, luego 40, no había. 30, no había. 20, tampoco. 10, no hubo. Y no halló ningún justo. Para poder perdonar a Sodoma y Gomorra. Entonces la oración que Abraham estaba haciendo no era una oración egoísta. Él buscó entre la gente, entre el pueblo, que se hallaran cuando menos 50 justos. Y no lo halló. Entonces me lleva a la reflexión de que en este tiempo, en estas circunstancias en que estamos viviendo, nos encontramos en algo parecido. Yo creo que el Señor, a toda la iglesia en el mundo que ha estado clamando a Dios por todo lo que está sucediendo, Dios nos dice a nosotros: es que no hay la gente que yo anhelo, no está la gente preparada, no es la gente que yo deseo. Y entonces la oración que Abraham estaba haciendo por Sodoma y Gomorra no tuvo el efecto, no porque Dios no haya querido hacerlo, sino por el pecado del pueblo. Y a veces nosotros no entendemos esa parte. Así es. Tenemos entonces que hacer algo más. Así es, dice que no debemos de pedir misericordia, no solo por nosotros, sino también por nuestras familias y por todos los hijos de Dios que están alrededor del mundo. O sea, no debemos de ser egoístas, debemos de clamar a Dios con esa eficacia, con esa convicción de que Él nos va a escuchar. Entonces, posiblemente a nosotros, viendo lo que está pasando en este tiempo, Alrededor. podemos decir, bueno, es que ellos están pasando esto porque quieren. porque lo merecían, Así es. porque no se acercan a Dios. Pero nosotros tenemos que recordar a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús en una ocasión fueron a cierta ciudad y no los recibieron. Y entonces ellos le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Párense, deténganse. No, ¿cómo vas a hacer eso? No. Entonces, Dios no lo hizo por su misericordia. Porque Dios es así, Misericordioso. lleno de amor, lleno de misericordia hacia la humanidad. Y quiere salvar no tan solo a una nación, sino a toda la nación. Así es. Entonces, no podemos nosotros calificar de que lo que está pasando es que ellos se lo buscaron, ellos lo merecían. No, porque la misericordia de Dios es grande, es amplia. Entonces, nosotros tenemos que pensar detenidamente, ¿verdad?, que las naciones están sufriendo. ¿Cuántas familias están sufriendo? Y nosotros tenemos que orar, pedir a Dios misericordia por todas esas familias que a lo mejor
uno de la familia, el jefe de la familia, fuerte, sano, que tenía un futuro todavía por delante, ya no está. Pero ¿quién se quedó a sufrir? Los hijos, la esposa, la familia. Entonces, yo pido a Dios, ¿verdad?, que esas personas que han sido afectadas, que Dios obra misericordia, que les muestre el camino correcto y que puedan encontrar la salvación. Amén. Así es. Vamos a cambiar. Quiero presentar un segundo personaje y se trata de Josué. En tiempo de crisis debemos orar como Josué, con fe, creyendo que Dios tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Eso lo vemos en Josué 10, del 12 al 14. Bien. Ahí en esa parte bíblica nos está refiriendo precisamente de Josué se enfrenta a una guerra. Se enfrenta a esa guerra y el día no le estaba ajustando para terminar con esa guerra porque no podía parar. Entonces, Josué, yo quiero pensar, ¿verdad? Ajá. Que levanta su mano al cielo. Le pide que detenga el sol y la luna. Y la luna, ¿verdad? Pero ¿qué pensaron? ¿Qué pensarían? ¿Es un soñador? Es un loco. ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre a Josué pedir que se detenga el sol, se detenga la luna? Pero verdaderamente Josué no era ni un loco ni un soñador, sino dice que era un hombre que conocía el poder de Dios. El poder de Dios. Estaba aferrado al poder de Dios. Recordemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Enseñanza tenía de fe, porque Moisés era un hombre de fe. Así es. ¿Verdad? Entonces, tenemos que aprender a orar con fe, creyendo. Amén. Creyendo que lo que vamos a pedir lo vamos a recibir. Porque es bien difícil decir yo creo, pero no sucede nada. Tenemos que aprender a confiar en Dios, que nuestra naturaleza se impregne del mismo Cristo y podamos creer y encarnar la fe de estos hombres. Amén. Lo debemos de hacer con convicción, como decía mi esposa, creer que va a suceder, porque si no tenemos esa fe como la tuvo Abraham, pues no va a suceder nada. Y pues debemos de hacerlo con fe, con una convicción completa, no a medias, completa. Josué sabía que Dios es un Dios que hace maravillas. Por eso se clamó y tuvo la fe para pedir que el sol y la luna se detuvieran. Y lo extraordinario que el texto nos dice es que Dios atendió la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Wow, qué hermoso, hermanos, qué hermoso es saber que alguien pelea por nosotros. Es hermoso saber confiar, tener la plena seguridad de un Dios que atiende a nuestro clamor, a nuestro llamado. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha clamado a Dios y la respuesta la ha tenido? No ha sido casualidad. Dios es un Dios que atiende a sus hijos. Pero cuando sus hijos están en comunión íntima con Él. Si a usted no le contesta a Dios, porque alguien va a decir, pues es que yo le pido y no me responde. Bueno, haga un alto, una reflexión de a lo mejor no está en la sintonía de Dios. A lo mejor no está en esa intimidad con Él y necesitamos tener intimidad con Él. Y la oración nos lleva a eso. La oración nos lleva a la intimidad. La oración nos lleva a tener contacto directo con Dios.
Ahora, ¿cómo podemos detener esta pandemia? Pues ser igual que Josué, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe de creer en Dios. Y Dios puede detener esta pandemia. Yo lo creo. Y creo que usted también. Amén. Entonces, yo te invito este día a que seas un Josué allí en tu casa. Hay un Josué en tu casa. Si hay un problema, dile, como habló Josué, detente, párate. No me vas a afectar a mí. Si Dios escuchó a Josué diciéndole que separara el sol y separara la luna, ¿qué acaso no somos hijos de Dios para decirle al Señor, Señor, detén ese problema, que se acabe esa enfermedad, Señor, en el nombre de Jesucristo, que hoy se termine? Amén. Somos iguales. Amén. Somos seres humanos que adolecemos de lo mismo. Así es. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Es el mismo. Dios no ha cambiado. Si se da cuenta, la palabra de Dios nos avala, la palabra de Dios nos respalda. Y que lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, si estuvo con Josué, va a estar contigo. Amén. Si está contigo, va a estar conmigo. Así es. Pero necesitamos creer esa palabra. Bien. En último, debemos orar como Daniel, pidiendo perdón y clamando por misericordia. ¿Qué dice de Daniel? Daniel estaba orando, intercediendo por él y por su pueblo que estaba cautivo durante 70 años en Babilonia. Oró pidiendo dos cosas muy importantes. ¿Qué pidió? Perdón y misericordia. Pero Daniel no solamente oró pidiendo perdón por sus pecados personales o individuales, sino también pidiendo perdón en nombre de su nación. Él confesó los pecados de su nación y pidió perdón al Señor por ellos. Daniel oró muy sabiamente, no oró confiado en sus justicias, sino en las muchas misericordias de Dios. Y el versículo 19 es algo que todos debemos hoy pedir a nuestro Dios. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Amén. ¿Se fijan? ¿Se fija usted, mi hermano? Después de estar en cautiverio por 70 años, él pide perdón y pide misericordia. Amén. Pero yo creo que Daniel supo confiar, supo tener la seguridad de que su oración iba a ser escuchada. Exactamente. Entonces, mi hermano, con estos personajes yo quiero llevarlos a ustedes a que reflexionemos. Usted tiene un arma en sus manos, y poderosísima, no poderosa, poderosísima, que es la oración. Y es uno de los hábitos espirituales a los cuales tenemos que echar mano. En este tiempo de crisis, mi hermano, donde la fe se está agotando, donde usted está perdiendo el rumbo, donde usted le ha dado lugar a otras cosas más que a la oración, más que a la petición, más que el acercamiento a Dios. Espero equivocarme, pero tal vez, y no voy a ser pesimista, pero sí creo que muchos de los hermanos en este tiempo que llevamos de no reunirnos, muchos han perdido el deseo de orar. Se dedican a otras cosas. Se dedican a platicar de mil cosas. Pero, mi hermano, tenemos la palabra de Dios.
Uno de nuestros hábitos es la lectura de la palabra. La oración, otro hábito. El ayuno, de los más poderosos. No sé si se estén descuidando o sea una percepción personal, pero que ha venido a traer una crisis a la iglesia. Y lo vamos a saber cuando regresemos. Posiblemente me esté adelantando a algo que no sea cierto, pero por lo que he visto, por lo que he analizado, creo que estamos carentes de ir a la presencia de Dios. Hermanos, yo los invito a que no olvidemos de orar, ayunar y leer la palabra de Dios. Eso nos va a edificar mucho a nuestras vidas y a nuestras familias. Hermanos, les dejo esta reflexión. Espero que Dios los ayude y que la oración la hagan de hoy en adelante parte de su vida. Parte de su vida. Porque la necesitamos. La crisis no ha pasado. Estamos en crisis. Pero ojalá y la crisis sea solamente la enfermedad. Porque al final de cuentas, dice la Biblia que si vivimos, para Él vivimos. Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Dice, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Del Señor. Pero lo más triste sería, hermano, que la crisis fuera de espiritual y que usted se alejara de Dios. Eso es lo más triste. Lo invito a que se aferre de las manos de Dios. Abrace a nuestro Dios. Abrácese de la palabra y Dios lo va a ayudar. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Amén. Hermanos, esperemos que esta reflexión tan hermosa haya edificado su vida. Esperemos que practique estos hábitos. Dios lo va a bendecir más a usted y a toda su familia, y a todos sus vecinos, a todos los que nos rodean. Dios los bendiga, hermanos. Nos dio mucho gusto que nos hayan escuchado y Dios les pague. Dios los bendiga y hasta la próxima, mis hermanos. Dios los guarde. Amén. Dios los bendiga.